Nuevamente que la bendición del Señor sea con nosotros en esta mañana, primer día de la semana. Continuamos con nuestro estudio bíblico bajo el tema Iglesias autosuficientes por la ofrenda. Iglesias autosuficientes por la ofrenda. Ya hemos visto la primera lección. Me gustaría hacer un breve repaso para aquellos que no estuvieron el domingo pasado. Y yo dije de que en el 2007 yo estuve participando y también enseñando en un seminario en Baxter. Y analizábamos la situación económica de las iglesias de Cristo en Latinoamérica. Y estas son las cosas que veíamos. Una gran parte de la falta de autosostenibilidad de las iglesias de Cristo en América Latina se debe a las ofrendas bajas y la falta de aplicación del concepto de mayordomía en las ofrendas de sus miembros. Y decíamos, ¿a qué se debe este fenómeno? Y las preguntas eran estas: ¿es que sus miembros son muy pobres? ¿Es que hay una mala administración del dinero de sus miembros? ¿Es que hay una mala administración de las ofrendas? ¿O será que como iglesia hemos convertido no diezmar en una característica de la iglesia verdadera? ¿O será que existe algún concepto erróneo del significado de la mayordomía en las finanzas y otros fenómenos, ¿verdad? La pregunta, ¿y otros fenómenos? Luego veíamos qué estrategias considera usted apropiadas para convertirnos en dadores alegres y generosos. En el Antiguo Testamento se habla mucho acerca de los diezmos. Se habla también de ofrendas para poder sostener la vida eclesiástica del pueblo de Israel. Es tan extenso todo esto que en el Nuevo Testamento nosotros nos limitamos a las ofrendas voluntarias para sostener también la misión de la iglesia. Y hay un reto acá para la iglesia cristiana que vamos a ver más adelante. El diezmo en el Antiguo Testamento realmente era lo básico, era lo mínimo que se podía dar a la causa del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros decimos en la iglesia del Nuevo Testamento que no diezmamos, realmente la ofrenda es más que el diezmo. Imagínense, la ofrenda es más que el diezmo, puesto que vivimos bajo la gracia, estamos rodeados de mejores promesas. Pero eso, por supuesto, lo vamos a ver más adelante. Hablar de la ofrenda en el Nuevo Testamento no se puede desligar sin un contexto, sin un contexto o un trasfondo de el Antiguo Testamento. Y lo vamos a hacer justo en el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. El pueblo de Judá, una parte de Israel, había regresado de la esclavitud, de la sumisión de los babilonios, y habían vuelto a la vida eclesiástica,
Acuérdense ustedes, en tiempos de Nehemías, los muros de Jerusalén habían sido reparados y bajo el profeta Esdras, la vida espiritual eclesiástica comenzó nuevamente a surgir dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, mire cómo es la cosa. Cuando se escribe el último libro del Antiguo Testamento, que ya dijimos es Malaquías, estamos hablando de unos 430, 450 años antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había ocurrido cuando estos regresan? Habían venido con una frialdad tal que es increíble la historia de Israel en este tiempo. ¿Qué ocurre en este libro? Hay una exhortación de Dios al pueblo y no debemos pasar por alto esta exhortación para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, es decir, bajo la gracia. Si usted mira Malaquías, le dije, último libro del Antiguo Testamento, no honraban a Dios como se debía. Mire lo que dice Dios, 1:6 de Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Increíble que los primeros en que no honraban a Dios como se debía eran ¿quiénes? Los líderes, en este caso los sacerdotes. El 7, ofrecían sobre el altar pan inmundo. Dice el 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Se reunían, tenían la vida eclesiástica religiosa, pero no le daban la importancia que merecía. Como que habían olvidado que el sujeto de su adoración era Jehová de los ejércitos, aquel que hizo el cielo, la luna, las estrellas, aquel que es el dueño del universo, aquel que nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza. El 1:8 dice que llevaban para los sacrificios animales ciegos, cojos y enfermos. Dice el 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremendo esto! A través del profeta. Les dice, cuando ustedes hacen un regalo al príncipe, sea este el rey, acuérdense que ellos habían estado siendo gobernados por reyes, ¿cómo presentan ustedes su regalo? ¿Están pensando que el rey es cualquier cosa? Seguramente que no. Entonces dice aquí el profeta, ¿se han puesto a pensar en Dios? Creo que ahí está mejor. El 1:13 de Malaquías. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado,
o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Era increíble. Presentaban ofrendas, incluso de aquello que habían hurtado. En el 2.13, siempre de Malaquías, dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Hermanos, yo sé que mucha de esta información probablemente a usted le va a sonar y cómo poder retener todo esto, pero en todo esto hay un mensaje y ojalá podamos captar ese mensaje central. Dice en este versículo: ustedes pueden llorar en el altar, pero con esa actitud en que están presentando sus ofrendas, aunque lloren en el altar, yo no me voy a agradar, no voy a recibir sus ofrendas, aunque derramen lágrimas. Y el 3.8, acuérdense que es el Antiguo Testamento, dice Dios o hace una pregunta. Malaquías 3.8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Wow, oiga, Dios diciéndole a su pueblo: vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Oiga, Dios presentando una queja, haciéndoles una pregunta que también es exhortación al pueblo de Israel, y le dice: ustedes me han robado en los diezmos y en las ofrendas. ¿Por qué dice Dios que le han robado? Porque todo lo que tenemos pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Se acuerdan que dijimos? Nuestra vida le pertenece a Dios. A veces nos olvidamos de esto. De repente una enfermedad nos aqueja y no tenemos otra alternativa que pedirle a Dios. De repente nuestros hijos están enfermos y dice: por favor, incluyan en nuestras oraciones. De repente vienen esas malas noticias, como cuando vamos al médico y usted dice: ¿cuáles serán los resultados de ese examen? Y el médico dice: usted anda acompañado con alguien más. ¿Y usted qué piensa? Sí. ¿Hay una persona responsable con la que podamos hablar? Quisiera hablar un momentito a solas con usted. Y yo que he andado para allá y para el otro lado y me he olvidado de que mi vida no me pertenece, que está en las manos de Dios. El dinero no me pertenece. El mundo, el oro, dice Dios, la plata, todo es mío. Por eso usa ese lenguaje Dios. Ustedes, dice, me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Ese es el contexto del pueblo de Israel, o contexto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero la iglesia hoy, ¿es posible robar a Dios, hermanos? ¿Es posible en el Nuevo Testamento que nosotros le estemos robando a Dios? ¿Qué cree usted? Es que no es fácil la respuesta, ¿verdad? Porque nos ofende pensar que una persona nos diga: no, si este me debe. No, yo no le debo a nadie. Todos somos deudores. Pero que sea Dios el que nos diga: ustedes me deben. Y que no nos diga: me debe. Y que nos diga: ustedes me han robado. Señor, sí.
me han robado con el tiempo. Me han robado mi glorificación en sus vidas. Me han robado en honra, en gloria. Y que diga Dios, me han robado también en las ofrendas. Ay, ay, ay. Oiga esto. En las ofrendas. Hay un pasaje que vamos a buscar aquí en 2 de Corintios 9, que hay un principio de la ofrenda. 1 de Corintios, segunda de Corintios 9, hay un principio de lo que es la ofrenda al Señor, de nuestras ofrendas, 9, 6 y 7. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, escasamente también va a cosechar. Y el que siembra con abundancia, es decir, generosamente, generosamente o abundantemente también va a cosechar. Cada uno de como propuso en su corazón, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos ahora, 1 de Corintios 16. Es necesario, hermanos, tocar estos pasajes. 1 de Corintios 16. Pablo, aunque aquí se habla de una ofrenda para los necesitados en Jerusalén, hay un principio de la ofrenda. Dice, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado. El versículo anterior dice el mismo versículo, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo. ¿Para quién? ¿Perdón? Para el Señor. ¿Por qué? Porque Él me ha bendecido. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Oiga esto, ponga aparte algo. ¿Cómo? Según, lo estamos leyendo, hermanos, según haya prosperado. ¿Quién conoce cuánto usted y cuánto yo he prosperado? Dios. Y uno mismo. Cada uno de ustedes ponga aparte algo. No dice, si solo dijera ponga aparte algo, pues lo que se me antoje. Pero oiga esto, oiga esta actitud. Según hayas prosperado. Entonces significa que cuando aportamos nuestras ofrendas para la causa del Señor, para el ministerio del Señor, para los necesitados y para extender la obra del Señor, Dios sabe cuánto hemos prosperado. 1. 2. Dios sabe cuánto yo, ¿qué pasó? ¿Cuánto ofrendo? Pero oiga esto, Dios también sabe con cuánto yo ¿qué pasó? Cuánto yo me quedo. Ay, ay, ay. Dios lo sabe. Con cuánto yo me quedo. Y pueden haber muchas cosas que se nos ocurran en nuestra mente, ¿por qué solamente vamos a dar eso? Pero este es el desarrollo aquí del estudio. La iglesia hoy, ahí, ¿verdad? ¿Es posible robar a Dios con nuestras ofrendas? Ya lo vimos. Sí, es posible. Y no solo con la ofrenda. ¿Cómo?
Mire algunas cosas simples, sencillas, tomado del principio, cada uno aparte algo, según haya prosperado. Dios conoce cuánto hemos prosperado, cuánto nos ha permitido Él prosperar. Él lo conoce y nosotros también. ¿Cómo es posible esto? Tienen ustedes caso número 1 ahí. Cuando no damos todo lo que debiéramos dar. Es decir, cuando no damos conforme hayamos prosperado. Amén, iglesia. Amén. Cuando no damos de acuerdo a cómo hemos prosperado. Ya leímos ese versículo. 2. Cuando retenemos una parte de lo propuesto en la ofrenda. El principio que leímos, hermanos, es, por eso dijimos, tiene su contexto, su trasfondo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, déjeme ver si encuentro este pasaje. Salmo 100. Todo israelita, todo judío que llegaba al templo tenía que llevar algo en sus manos. ¿Para quién? Para Dios. ¿Qué querían denotar con esto? Lo que tengo, Dios me lo ha provisto, lo que tengo es de Dios y aquí llevo una parte de lo que es de Dios, en señal de gratitud. Mira, el Salmo 100 solo tiene 5 versículos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Le dije, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire esto, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, por los pasillos, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Entren por las puertas. ¿Se acuerdan cuando María, la madre de Jesús, entró al templo y fue a ofrecer también sacrificio? ¿Qué llevaba? Un par de tórtolas. Era lo que tenía. Pero no podía ir con las manos vacías. En el Antiguo Testamento, si hay algo que debemos aprender de esta gente, es que continuamente tenían reuniones para dar gracias a Dios, para mostrar que nada me pertenece, que todo es de Dios. ¿Se acuerda aquella narración en el Nuevo Testamento donde se habla en Lucas? La oveja perdida. Deja aquel pastor 99 y va en busca de una. Y cuando la encuentra, invita a todos sus vecinos y dice, hagamos fiesta, esta oveja perdida. Del hijo pródigo, ¿se acuerda? Ahí mismo en ese capítulo. Invita a todos, menos el hermano mayor, ¿verdad? Del pródigo, que no quería entrar, porque este hombre muerto era y ha revivido. Ha vuelto a vivir, gocémonos. Pero lo más curioso, en ese mismo capítulo, la fiesta de aquella mujer que había perdido una moneda. Y empieza a buscar aquella moneda. Cuando la encuentra, convida, dice a todas sus vecinas y le dice, vengan. ¿Y hoy de qué se trata el agradecimiento? Es que había perdido una moneda.
y la encontré. Oye, pero vas a gastar más en invitarnos a todos nosotros que en la moneda. De eso se trata. ¿Qué había detrás de todo esto? Dios es el dueño de todo. Hay una historia, hermanos, aquí en Hechos 5. No la voy a leer. Cuando dice, retenemos una parte de lo propuesto en la ofrenda. La idea de la Biblia es que usted y yo, si es posible, antes del sábado, usted y yo decimos, mi corazón tiene mucha gratitud, he sido bendecido. Y aún más si en la adversidad usted dice, ahora voy a dar más ofrenda todavía. Y usted aparta aquello y dice, esta es mi ofrenda para el Señor. Pero ¿qué pasaría si usted ya propuso esa ofrenda y una vez viene acá? Sí, pero no sabía que la llanta del carro se me iba a dañar. Sí, pero no sabía que le habían aumentado al colegio. Sí, pero no sabía y esto y lo otro, y luego, ¿qué? Retenemos de lo que propusimos dar al Señor. Nosotros mantuvimos una reunión con los diferentes ministerios aquí de la iglesia hace un mes y medio, 2 quizás. Y hablamos de la necesidad de unificar las ofrendas, es decir, todo lo que es económico que entra a esta congregación. ¿Cómo así? Por ejemplo, no es correcto que usted diga, hoy no voy a ofrendar, pero le voy a dar a mi vecina allá. No voy a ofrendar porque invité a este fulano, a fulana, y eran muy necesitados. Entonces ya cumplí. No, ese es el punto. ¿Qué iglesia podría subsistir así? Si todos empezamos a pensar que hemos gastado el dinero de la ofrenda en cosas buenas por otras personas. ¿Cómo puede subsistir una iglesia? ¿Se acuerdan que esa fue la actitud de los judíos que condenó Jesús? Algunos judíos decían, es corbán. ¿Se acuerdan? Es corbán, que significa, oye, aquí era al revés. Todo lo eché en la ofrenda, por tanto no puedo ayudarte. A los padres. Oiga, todo lo eché en la ofrenda, por tanto no puedo ayudarte. Hermanos, la ofrenda es algo diferente. Es algo con lo que las iglesias deben contar para poder llevar a cabo el ministerio. Si nosotros tenemos algo extra que queremos compartir, ayudar al necesitado, esto y lo otro, eso es aparte. ¿Entendemos esto, hermanos? Mire lo que ocurrió en Hechos 5. No lo vamos a leer, porque usted conoce esa historia. Recién establecida la iglesia, en Hechos capítulo 2, dice que aquellos primeros cristianos practicaban una especie de socialismo. Vendían las propiedades y las compartían para las necesidades entre los hermanos. Una de esas iglesias muy necesitadas era Jerusalén. Era una práctica que tenían ellos en el Nuevo Testamento, digo, en el libro de Hechos. Pero en el capítulo 5 está la historia de Ananías y Zafira. ¿La he escuchado? Dice que ellos vendieron una propiedad y se pusieron de acuerdo como esposos. Ellos no estaban obligados a entregar a la tesorería de la iglesia todo el valor de la propiedad. No. Estaban obligados a dar aquello que acordaran dar para la causa. Pero cometieron un error.
que el capítulo 5 de Hechos llama mentira al Espíritu Santo. ¿Cómo así? Se pusieron de acuerdo y le dicen, mira, Zafira, esta propiedad, por decir algo, realmente la hemos vendido en $10,000. Pero le vamos a decir a la iglesia que toda la propiedad la vamos a dar para los necesitados. Pero le vamos a decir que la propiedad la vendimos, ¿en cuánto? 5,000. Y acuérdense que ahí estaban los apóstoles. Y Pedro dice, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí. Cayó muerto. Y dice que los jóvenes lo tomaron a Ananías y lo fueron a sepultar. A mí me llama la atención por qué los jóvenes lo fueron a sepultar. Probable no sea así la interpretación, pero a mí en lo particular me llama la atención que los jóvenes fueron a sepultar a Ananías y que los jóvenes estaban allí. 3 horas después, dice el capítulo 5, apareció la mujer, Zafira. Ella no sabía que el marido había muerto. Y le dice, Pedro, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, y la hemos entregado toda. Ese es como cuando uno quiere saludar con sombrero ajeno. Y le dice Pedro, ¿sabes una cosa? Hace 3 horas los jóvenes han ido a enterrar a tu marido y también te van a enterrar a ti. Y cayó. Antes le dice Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, Dios es amor. Amén. Pero la Biblia, el libro de Hebreos dice, Dios también es fuego consumidor. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Mejor no prometas y no que prometas y no cumplas. De eso vamos a hablar un poquito en la reflexión, ¿verdad? Parte de la buena conducta es ser cumplidor con nuestras promesas. ¿Qué ocurrió a esta pareja? Retuvo parte de lo que había propuesto. Hermano, nosotros muchas veces quizás lo hemos hecho, y yo lo he hecho también, escudado quizás en eso que le mencioné. Oh, pero yo no contaba, Astul y yo conocimos a doña Urbana, allá en San Rafael Cedros, una ancianita que todo el tiempo anda el mismo vestido, por lo menos el mismo color. Ya murió doña Urbana, pero sería en estos días, porque hace 1 mes y medio yo estuve con ella. No, la del comedor no, doña Urbana es una ancianita que anda vendiendo ahí cosas ácidas, y la gente le ayuda. Y recuerdo que esa vez con Astul, ¿verdad?, nos llamó la atención y le dice, doña Urbana, discúlpeme que va a parecer revelador la mano derecha, la mano izquierda, ¿verdad?, venga a comer aquí con nosotros. Se le iluminaron los ojitos, ¿verdad? Volví a ver a doña Urbana hace poco, ¿verdad? Algo similar hicimos. ¿Por qué le cuento esto? Ya ayudé a doña Urbana. Por lo tanto, el domingo que yo venga aquí, no voy a ofrendar. No se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. Eso es muy aparte. Eso es muy suyo. Amén. Así mero. Esto dice, cuando retenemos una parte de lo propuesto en nuestro corazón. Uno más. 3. Cuando no se repone la ofrenda de un domingo de ausencia. ¿Hemos pensado en esto, hermano? Yo no había puesto a pensar.
Porque ahí dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte algo. Increíble. Y bendito el Señor y gracias a varios de ustedes que cuando estábamos en la pandemia, conectados virtualmente, hubo hermanos aquí que trajeron sus ofrendas de todo el tiempo que no estuvimos congregados. A mí me dio vergüenza eso. Y dije yo, ¿y cómo le hago aquí para reponer? Porque no me había puesto a pensar en eso y yo debo guardar mi ofrenda. Pues el Señor todos los días me hizo aparecer el sol, la luna, las estrellas, me dio de comer, permitió el trabajo, permitió la respiración, todo. Buen punto, ¿verdad? Para pensar. Oh, yo no puedo estar en la iglesia, más aquellos que se dan vacaciones espirituales, ¿verdad? En el Señor. Pero a la hora de ofrendar, ¿reponemos eso? ¿O será que Dios podría decirnos como en el Antiguo Testamento, ustedes me han robado, yo nunca les he fallado, pandemia y en no pandemia les di de comer, pandemia y no pandemia les permití la respiración y aquí están? 4. Y en esta terminamos. Cuando se da al Señor, es duro esto, hermanos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo que sobra. Pero eso no lo digo yo, eso no lo sé yo, eso no lo sabe usted. ¿Lo sabe quién? Dios. Le dije que íbamos a terminar en este punto. Lucas 21, 1 al 4. Todavía está el templo. Jesús no ha muerto. Y dice que Jesús llegó al templo y echó una pispileadita Jesús a aquellos que estaban echando sus ofrendas en el templo. Probablemente algunos de ellos con fuerza, ¿para qué? Para que se oyera. Eso no es lo que hacemos aquí los que andan recogiendo la ofrenda, y cuando recoja la ofrenda, no, ya les hemos dicho a los servidores, jamás vaya usted así, ¿verdad? Viendo qué es lo que echa cada quien. No necesita hacer eso, porque lo sabemos nosotros y lo sabe Dios. Pero Jesús dice que echó una pispileadita ahí a los que echaban. Y si usted lee Lucas 21, 1 al 4, dice que echaban los ricos. Y sí, era bastante lo que echaban. Y llegó una mujer, una viuda. ¿Cuánto echó la viuda? 2 moneditas. Probablemente aquellos que vieron que 2 moneditas ahí, dicen, ¿cuándo te va a bendecir el Señor así? ¡Qué ofrenda más miserable! Y dice Jesús, llamando la atención de los fariseos, saduceos ahí, ven esta mujer, esta ha echado más que todos ustedes. Pero si lo de nosotros sonaba, por decir, no era exactamente, imaginen, billetes, por decir algo. Sí, dice Jesús, esta mujer echó más que todos ustedes. Porque esta mujer todo lo que tenía era ¿qué? 2 monedas. Y ustedes, dice, han echado de lo que les sobra. ¿Quién sabe eso? Dios, hermanos, Dios. A juicio nuestro, buen juicio, buena crítica, porque hay crítica destructiva. A mí me da cosa cuando visito iglesias, y no son muchas las iglesias que tienen gente pudiente, gente con dinero. Y a veces andan ese plato, ya no son bolsas así, el plato. Y me da cosa que todo un empresario eche, con todo respeto,
una moneda. ¿Será realmente todo lo que tiene? Pero no hay que pensar solo así. Hay que pensar también en nosotros. ¿Será realmente que estamos dando conforme hemos prosperado? Y yo le dije que iba a terminar y no sé por qué no puedo terminar. Se me ocurre otro versículo y esto explica lo que hemos venido hablando. Malaquías 3:10. Le dijo Dios a aquella gente en el Antiguo Testamento: traed los diezmos al almacén, al alfolí. 3:10 de Malaquías. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pregunto yo, ¿esta promesa es para nosotros también, hermanos? Amén. Más bienaventurado, dijo el Señor, que nunca se registró en el Nuevo Testamento. Solo dice Hechos que Jesús dijo eso, pero no está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué le parece si hoy dijera Dios: traigan todas las ofrendas al altar, a la iglesia? Dice Jehová de los ejércitos: a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Ojalá lo hayamos entendido. Yo creo que sí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un tema un tanto escabroso, pero vamos a continuar en la próxima.